Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy con la historiadora Mayda Interial porque vamos a platicar del Halloween. Bienvenida, Mayda. Hola, mucho gusto en principio y muchas gracias por la invitación también. No, al contrario, gracias por estar acá con nosotros para platicar de un tema que me parece que nos gusta a mucha gente, Sí. que ha sido atacado por otras tantas personas, Exacto. que otras tantas le tienen miedo incluso, que lo ven como algo malo, algo que se nos impuso desde el extranjero y que puede ser, digamos, contrario a las creencias tradicionales. Hablando de la religión católica, del contexto en el que vivimos. Pero antes que nada, Mayda, ¿qué es el Halloween y cómo llegó a México? Bueno, ahí como que me gustaría hacer una forma global de ver el Halloween. O sea, el Halloween, digamos que es una tradición que muchos podrían creer que es de Estados Unidos, pero realmente no es así. O sea, sí se sabe que es una religión pagana, pero tiene que ver más con las creencias celtas y luego después con una fusión con las creencias incluso católicas cristianas. Okay. Entonces, si partimos de ese hecho, no podemos ver el Halloween como algo de entrada malo. Ajá. O de entrada totalmente contrario a incluso el Día de Muertos. ¿Por qué? Pues porque el Día de Muertos también es esta fusión o sincretismo religioso que se da entre, digamos, las creencias también católico-cristianas y las creencias, digamos, prehispánicas. Entonces, vemos que el Día de Muertos es esta fusión y por su parte podríamos decir que en Estados Unidos esta adopción es, digamos, costumbres celtas más conquista de Roma hacia esos pueblos y una parte cristiana, ¿verdad? El Halloween. El Halloween. Ajá. Entonces, si partimos desde ese hecho, podemos decir que no son tan diferentes. No es tan diferente el Halloween. Su génesis, digamos. Ajá, sí, ajá. Su origen de fondo. Claro. Entonces, ¿cómo llega a México? Pues podemos decir que llega a México más a partir ya como que de la cultura que podemos ver en la televisión, en, digamos, las películas, en todo esto. O sea, ya estamos hablando casi siglo XX, o sea, no es como que muy, muy antiguo. Okay. Llega casi hasta el siglo XX a México, pero es justamente con esto que venimos arrastrando de lo que nos va dejando ver Estados Unidos de lo que es esa tradición, que en origen tampoco era así en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos también no era como que, digamos, que la aceptaran luego, sino que más bien son los inmigrantes irlandeses y escoceses los que empiezan a imponer. Que vienen desde Europa con esta cultura. Sí, que empiezan a imponer nuevamente como que esta tradición. Entonces, también en principio, en Estados Unidos no es como que siempre se celebrara, sino que viene desde Europa y luego casualmente pues se modifica en Estados Unidos y la vamos a regresar a Europa. E incluso la vamos a regresar a otros países, o sea, tiene que ver ahí México, tiene que ver incluso Asia, tiene que ver nuevamente Europa, que ya lo adopta, ahora sí como que filtrada por Estados Unidos y lo ve diferente a como surgió para ellos mismos allá en un principio. Ajá. El norte de México ha adoptado desde hace ya varios años esta tradición, particularmente Saltillo. ¿Por qué crees que se haya encontrado aquí un terreno fértil para que la tradición echara raíces, digamos? Bueno, creo que tiene mucho que ver con la cercanía. Ajá. O sea, digo, querramos o no, estamos más cerca que otros lugares del centro y sur de México a Estados Unidos. Claro. Obviamente hay otras ciudades de México que están mucho más cerca y que también viven diferente el Halloween, o sea, incluso a lo mejor un poquito más fuerte que Saltillo. O sea, Saltillo también tiene esa parte Piedras como Negras, Acuña. Ajá, o sea, que tienen todavía más esa carga porque pues su propio entorno lo propicia. O sea, estamos cerca, cruzamos para compras, cruzamos para el trabajo. O sea, entonces es imposible a veces hablar de que no existe esta parte de mezclar culturas, o sea, y de mezclar creencias. Y que yo creo que es muy importante empezar a ver esa parte de que no es malo, o sea, es un proceso natural
del ser humano el ir adaptándonos, o sea, y el ir adoptando otras partes de cultura de otros países, o sea, es algo normal. Mayra, te comentaba yo antes de grabar que a mí me da la sensación que el Halloween entró de manera más orgánica. Es una tradición que, sí, digamos así, más orgánica que el Día de Muertos, que me parece más impuesto, por lo menos en mi experiencia personal. Yo recuerdo de toda la vida, no tengo muy claro cuántos años tenía, pero en mis recuerdos lejanos, el ponte ahí una venda, disfrázate de mommy, vamos a pedir dulces, ¿no? Sí. Por decir algo. Y sí me acuerdo muy bien el día que esto en mi casa, en mi entorno, en mi contexto, ¿no? Y digamos que yo veía que todo el mundo lo hacía. Y me acuerdo muy bien, en contraparte, de un día en la primaria, no recuerdo si tercero o cuarto de primaria, por ahí finales de los 90s, que nos llaman para ir al audiovisual, nos presentan ahí un altar de muertos, para mí era una novedad, me parece que para todos mis compañeros, y nos explican lo que es nuestra cultura. Cuando la cultura te la tienes que explicar, cultura no es, creo yo, pero bueno. Sí. Nos explican lo que es el Día de Muertos, por qué es una fiesta nuestra, por qué hay que celebrarlo, y ahí es donde yo pienso, bueno, me parece que la imposición es la que viene del centro de México para decirnos que el Día de Muertos es nuestra fiesta, cuando nuestra fiesta de toda la vida ha sido Halloween. ¿Qué tanto consideras que es así? Bueno, yo creo que sí tienes mucha razón en ese aspecto, porque, digo, yo lo recuerdo muy similar. Y lo relaciono con el hecho de que desde siempre en nuestro entorno escolar es donde nos han marcado o nos han tratado de infundir este nacionalismo. Entonces, ¿cómo lo voy a poner, lo voy a imponer o lo voy a ir marcando? Pues a partir también de rescatar estas tradiciones, ¿no? Entonces, es como decir, bueno, si empiezo a ver que muchas personas están tomando como que esta otra ideología, cultura, tradición, pues como que yo quiero remarcar lo que es tuyo, ¿no? O sea, tratar de hacer esa diferenciación de no, es que no festejes esto, festeja esto otro, porque esto es lo que a ti te toca, lo que viene de tus raíces, lo que... Entonces tiene mucho que ver con lo que la escuela desde un principio se ha tratado de marcar en este sentido de cómo enseñar a los niños a que tengan cultura y a que se relacionen con ella, ¿no? A ser mexicanos, finalmente, ¿no? Entonces, viene mucho o sea, de hecho no podríamos decir, o sea, que a lo mejor desde siempre se ha tomado como tal el poner los altares o digamos, o ciertas características del Día de Muertos. O sea, efectivamente sí hay una época en la que se empieza como que con los planes de estudio a decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a meter la cultura, ¿sabes qué? O sea, ya no son nada más las materias de que español, matemáticas y todo esto, sino que vamos a empezar a meter un poquito más de patrimonio. Esto en el sentido, perdón, Mayra, esto en el sentido de... la historia también nos la contaron para tener un relato único en todo el país, sabiendo que somos un mosaico cultural, tratar de unificar ese relato, ya no solo a través de la historia, sino también de ciertas tradiciones, dentro de ellas el Día de Muertos, ¿puede ser? Sí, exactamente, o sea, al final de cuentas, la escuela nos trata de dar este tipo de pautas de la historia oficialista, en la que nos cuentan los buenos, los malos, los que ganaron, los que no ganaron. Y querramos o no, la cultura va ahí, o sea, la cultura también está envuelta en ¿cómo me voy a sentir mexicano? Entonces, digamos, el Día de Muertos, el festival que se hace en Ciudad de México con grandes carros alegóricos y todo eso, no surgió, o sea, no era originario, o sea, surgió a partir de una película que dijo que lo hacíamos. Extranjera. Ajá, además. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues sí lo deberíamos de hacer. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que empezamos a tener esta concepción, ¿no? Entonces hay que empezar a poner este tipo de cosas para que los niños empiecen a sentirse más, digamos, identificados con algo de cultura. Entonces creo que sí tienes razón en decir esa parte, o sea, de que de alguna manera sí es un poco... A lo mejor impuesto es una palabra un poco fuerte, ¿verdad? Claro. Entonces sería más así como que es tratar de incluir la cultura dentro de la currícula. O sea, tratar de inmiscuirnos y que podamos tener como que algo que reconocer más fácilmente. Digo, sencillamente vemos que a lo mejor
en muchas casas antes no se ponía altar de muertos y ahora es como que, mamá, me dijeron en la escuela que hay que ponerle un altar para que venga mi abuelito. Ah, bueno, y entonces, ¿qué hacen los papás? Pues vamos a poner el altar. Ajá. ¿Cómo? No sé. Como Dios te dé a No sé entender, qué lleva, nada más sé que la foto y comida. O sea, y entonces empiezan a instruirnos, no, es que son 7 niveles, es que tiene esto y todo. Y el Halloween es algo que hemos ido adquiriendo más de una forma, como mencionaba, natural, en el sentido de, es que yo vi una película y en la película me decía que hacen una fiesta y en la fiesta se disfrazan. Y creo que lo que atrapa es a los niños. O sea, empezamos con los niños, con el que ven eso y dicen, yo también quiero hacerlo. O sea, yo también quisiera formar parte de esta tradición. Y para los niños yo creo que no es es que esa tradición es de ellos, no es ese momento que a lo mejor incluso pueden tener con sus papás de que los lleven a pedir dulces. Antes de seguir profundizando en el Halloween, me parece también estéril o erróneo poner a luchar estas dos fiestas como si tienes que ser de una o de otra. Y aquí es donde alguien puede preguntar, ¿y se podrán las dos? O sea, podemos festejar el 31 y el 2 también para estar, o sea, no quita nada festejar una, no te quita ser mexicano, no te quita ser norteño, o sea, yo diría que no. Yo pienso, ¿no?, que pueden convivir perfectamente. Digo, pero es una perspectiva totalmente personal porque tengo el gusto por ambas festividades. Claro. Y conociendo su raíz, pues pienso que en realidad no es como que son tan diferentes como mencionamos al principio. Entonces, creo que sí es válido y por el lugar en donde estamos también es válido. O sea, igual, son varios Méxicos. O sea, digamos que nosotros podemos decir, no, es que México es uno solo y todo, pero no, o sea, la realidad es que México culturalmente es muy rico, muy diverso, muy diferente. Por ejemplo, el hecho de pedir dulces en Halloween, aquí pedimos, queremos Halloween, queremos. Y por ejemplo en Zacatecas tienen una cancioncita donde van pidiendo dulces. No piden Halloween, pero piden dulces y van disfrazados. Pero su canción es una canción un poco más, digamos, mexicana, por decirlo de alguna manera, porque es algo así como que el muerto quiere camote, el muerto, algo así. Entonces dices, ¿cómo? Es parecido, o sea, y se está adaptando, o sea, y no quiere decir que por pedir dulces ya no va a venir tu abuelito al altar de muertos, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy válido que hagamos esto de valorar ambas festividades, siempre dentro del marco de respetar lo que ahora sí catalogan como nuestro y lo que a lo mejor viene de otro lado, respetando de sus orígenes. Claro, porque finalmente la cultura no conoce de espacios políticos, geográficos, o sea, digamos, el terreno cultural desconoce estas fronteras, ¿no? Y sí, entonces, al norte de México, incluyendo también incluso Zacatecas y otros espacios, pueden llegar ciertas tradiciones, ciertas festividades, tomarse de manera orgánica, igual que las otras que vienen del territorio cultural del sur de México, centro y sur de México, ¿no? Sí, o sea, es algo que como comentaba, es totalmente normal, o sea, es como que querramos o no entra ahí lo que es la aculturación y la transculturación, o sea, que es la aculturación, pues simplemente que adaptemos partes culturales de otras culturas. Ya la transculturación sí es como que de pronto eliminamos partes de nuestra propia cultura y generamos una nueva identidad cultural. Entonces, de pronto ahí como que hay que tener cuidado con, no voy a tampoco quitar lo que se supone que es mío, pero sí lo puedo combinar, o sea, es totalmente válido. Y digo, por ejemplo, en alguna ocasión, pues también en los 80s, 90s estaba la idea de que no, es que no festejes Halloween porque es del diablo. Y es como que no, o sea, también es una tradición que se combinó, viene del cristianismo, entonces no puedo decir, es que es del diablo y... Qué bueno que tocas el punto porque me gustaría que nos detuviéramos ahí un buen rato, Mayra. Me parece, decías 80s, 90s, pero yo lo escuché todavía el año pasado. Me parece que hay todavía ciertos grupos religiosos, particularmente católicos cristianos, que están inhibiendo
esta festividad pidiendo a la gente que no salga porque eso. O sea, grosso modo, es del diablo, ¿no? Ajá. Y abre puertas al maligno y vete a Ujú. saber cuánta cosa más. Y quiero retomar con lo que decías hace rato. Los niños les gusta disfrazarse y pedir dulces, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, primero, ¿por qué la creencia que es del diablo? Y segundo, ¿cómo romper con esa idea? Bueno, yo creo que la creencia que es del diablo viene por la conjunción, por la parte pagana. Sí, entonces pagano, pues inevitablemente lo relacionamos a lo oculto, lo que no tiene que ver directamente con Dios. Pero hay que recordar que lo pagano no necesariamente es porque no hubiera un dios, es porque había dioses diferentes. O sea, entonces eran rituales y cosas que se hacían, pero muchas estaban estaban enmarcadas en cuestiones relacionadas a la cosecha. O sea, por ejemplo, en este caso los celtas hacían este tipo de festividades porque para ellos el 31 de octubre era el inicio del año nuevo, pero era un año nuevo de cosecha. Entonces, se tenía también la idea de que en este tiempo, como que están cambiando las cosas y algo que podían percibir era el cambio de estación, la muerte de alguna manera de la tierra. Entonces, pues tenemos esa relación como con cosas un poco más oscuras. Digo, a lo mejor si nos vamos a la primavera, pues es como que el florecimiento. Primavera, verano es florecimiento y ya ahora sí que otoño, invierno, pues es esa recesión, esa como muerte de alguna forma. Entonces, esa idea de que es un proceso de muerte, pues a veces nos puede como que asustar y relacionarlo a, no, pues es que estamos hablando de muerte, estamos hablando de demonios, y no es así, o sea, era solamente la festividad en sí relacionada a que también en esa época pensaban que a lo mejor sí el velo entre los vivos y muertos estaba un poquito más traslúcido. Entonces tenían la creencia de que a lo mejor al abrirse ese espacio, lo que podía pasar es que vinieran algunas almas errantes o almas enojadas y molestar a los vivos. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues nos disfrazábamos, nos camuflajeábamos para que no hubiera digamos, para que no resultáramos heridos los seres humanos. Entonces, de ahí viene el disfrazarse, el camuflajearse. Pero ya después, igual, la cultura popular pues nos ha hecho que cambiemos esos disfraces a cuestiones más relacionadas a monstruos, a brujas, a todo esto. Pero hecho, por ejemplo, los celtas no utilizaban la imagen como tal de la bruja. O sea, eso ya, el gato negro, brujas y todo eso ya es más relacionado incluso a cuestiones culturales del vudú y ese tipo de cosas, que también hubo ahí una fusión y entonces empiezan a aparecer estos personajes. Pero, o sea, es una combinación, es una fiesta que se ha ido cargando con otras ideologías y con otras culturas. Y ya al día de hoy ya ni siquiera, sí, por una parte habrá quienes se disfracen de monstruos, de zombies, de vampiros, etcétera, pero por otra hay quien se disfraza de Sailor Moon, de Dragon Ball, de un futbolista, de un personaje de una serie, vamos, ya es el jugar a ser otro, ¿no? Incluso. Sí, o sea, ya es la oportunidad que a veces tenemos los adultos de disfrazarnos. Ajá. Y la oportunidad que también tienen los niños de personificar esos superhéroes, esos personajes que ellos quisieran ser. Entonces ya también es una nueva forma de ver la conciencia y cómo va cambiando también la propia cultura. O sea, ya no es lo mismo el Halloween de las calabazas y tallar la calabaza y ponerla afuera para que no vengan los espíritus, ahorita poner tu globito naranja para que los niños vayan a pedir Halloween a tu casa. O sea, se va adaptando y va cambiando. Estoy recordando, Mayra, hice un semestre de movilidad en Madrid y tuve la suerte de que un profesor era, digamos, había nacido, o su familia estaba en un pueblo que se llama Gotor, que es un pueblo celtíbero de España, y celebraban este 31 de octubre, no recuerdo bien cómo le llamaban ellos a esa noche, pero a mí lo que me llamó mucho la atención y era muy impresionante, era que ellos llamaban quemar la bruja. Hacían una especie de hoguera, ponían una especie de piñata de periódico con forma de cuerpo, lo quemaban y en principio, pues es bueno, una tradición normal, pero la imagen
claro, cuando ya está quemándose, es terrible porque parece un cuerpo, ¿no? Y entonces están todos ahí bailando alrededor y haciendo como ciertos cánticos, tal. Y es parte, pues, de sus fiestas. Y yo digo, bueno, entiendo ahorita con lo que me estás diciendo, viene de ahí el Halloween. Vete a saber cómo también se hicieron ciertas fusiones hasta el día de hoy en ese pueblo, en el norte de España, cerca de Zaragoza, a cómo llegó a México y demás. A lo que quiero ir, y pongo esto sobre la mesa para preguntarte, ¿quién es dueña del relato de estas fusiones? Normalmente, ¿cómo llegan a mutar, ¿no? O sea, los medios de comunicación son relevantes, la literatura es relevante. ¿Qué es lo que suele hacer que muten y que se presente como hoy lo conocemos? Pues creo que es una conjunción de varios elementos, o sea, no es como que uno solo pueda como que transformar la cultura. En general, la cultura se va a transformar con todos nosotros y con todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, todo lo que nos afecta como parte de la sociedad es lo que nosotros vamos adaptando. Entonces, esta oportunidad que tuvieron, digamos, de partir de una celebración que era más relacionada a cuestiones de cosecha y todo eso, y luego adaptarse a cuestiones de católicas, que se relaciona por la cuestión de celebrar a todos los santos el día 1 de noviembre. Entonces, todo ese tipo de cosas es como la base, pero luego ya nosotros como sociedad y con lo que nos vemos influenciados es como lo vamos cambiando y adaptando a como digamos que nos puede servir o nos puede ser más útil. Digamos, por ejemplo, en esa comunidad donde tuvo la oportunidad de asistir, pues, ¿qué es lo que pasa? Que están conservando una tradición, pero no quiere decir que no, como mencionan, no tenga ya también fusión con otras cosas. Exacto. Digo, es algo que también vamos a ver ahora, que vamos a ir viendo ahora que hay mucha inmigración en México, tanto del sur hacia acá como de otros países, y creo que va a ser muy interesante ver cómo esas fusiones van a transformar nuestra propia cultura. Claro. Porque, digamos, ahora aquí en Monterrey, súper cerca de nosotros, pues hay mucha inmigración ahora haitiana. Entonces, todo lo cultural que ellos pueden aportar también, cómo va a cambiar también nuestra cultura, ¿no? Y nuestro entendimiento o sea, de eso está, lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar, o cómo lo voy a ver, ¿no? Y entonces, a lo mejor en un principio lo voy a ver como que está mal, porque no me pertenece. Pero al final de cuentas, esas personas no se van a ir. O sea, esas personas están muchas llegando para quedarse y es donde tenemos que ir, tener esa apertura en cuanto a adaptarnos. Claro. Sí, convivir y crear algo también conjunto, ¿no? ¿Por qué crees tú que, me da la sensación, igual estoy equivocado, pero que la Iglesia Católica rechaza más el Halloween que el Día de Muertos, pero los discursos que tienen contra del Halloween, que es como esta cosa de celebrar a los muertos y de abrir portales y demás, pues es lo que se hace en el Día de Muertos. Es decir, o sea, los discursos en contra del Halloween, uno dice, pues es que sería el mismo discurso para el Día de Muertos, pero no se meten tanto con el Día de Muertos. ¿Tendrá que ver con que uno se siente como mexicano o yo qué sé? Creo que tiene un poco que ver con, nuevamente, con esta identidad nacional o esta idea nacionalista de las cosas, pero también tiene que ver un poco con la inclusión de los grupos indígenas, porque el Día de Muertos de alguna manera nos está como que atrayendo o haciendo que resurja también la cuestión indígena. Okay. Entonces ahora sí que el hecho de que la iglesia como que se ponga en contra de algo que como mexicanos es un tema muy, 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 muy escabroso. Yo creo que sí es complicado que digan, no, es que el Día de Muertos también tiene eso, o sea, como que hay esa dualidad un poco política. Como ceder un eso. poco más. Sí, o sea, como mejor no digo nada porque pues sí es un tema complejo, pero además pues viene de origen, o sea, del hecho de cómo se mezcló, querramos o no, la religión católica, o sea, que viene de España, la conquista y todo eso,
con nosotros y con nuestra comunidad indígena, y que, querramos o no, pues es diferente a cómo venía la parte católica que llegó a Estados Unidos, que recordemos que en Estados Unidos pues no eran en principio católicos, eran más protestantes. Claro. Entonces como que también es diferente el discurso que se manejó para que al final se diera la fiesta. Uh-huh. Ahora, en Saltillo, ¿qué particularidades tiene la fiesta de Halloween en Saltillo que se diferencia, pues, de Estados Unidos o de otras partes, incluso en México? Pues creo que en México, en Saltillo, está todavía como un poquito dividida por esa cuestión de que en algún momento de repente nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que tienes que festejar el Día de Muertos, y el Halloween como que queda en segundo plano. Entonces como que todavía es una tradición que se sigue sintiendo extranjera, o sea, que se sigue sintiendo diferente, pero que sí vamos adaptándonos y vamos aceptando cada vez más. Pero a lo mejor no de fondo, o sea, como que todavía como sociedad no lo adoptamos, y a lo mejor creo que va a ser difícil que lo adoptemos como algo propio, porque sigue estando este discurso de, es que es de allá, o sea, como que tú seguimos... Eres mexicano, por lo tanto... Por lo tanto, a ti te toca el Día de Muertos. Ajá. Tú no, o sea, tú el Halloween te diviertes, pero el Día de Muertos tienes como esa parte de remembranza, como de más solemnidad dentro de todo lo que incluye en sí el Día de Muertos. Y el día de Halloween como que se ve más como una festividad, así como que, bueno, vamos a festejarla para divertirnos. Porque al final de cuentas en Estados Unidos también ya se modificó y ya no es, o sea, en Estados Unidos a lo mejor de fondo también ya no fue una festividad como arraigada culturalmente como el Día de Muertos en México. Ajá. O sea, como que sí, el hecho de la mercadotecnia, las películas, los monstruos, todo esto, como que sí hace que se sienta esa diferencia entre el Halloween, algo un poquito ya no visto tanto desde su fondo y su raíz, sino más como por encimita, y el Día de Muertos, por esta parte de que hay que conocerlo, pues nos ha tratado así como que de llevar hacia abajo, o sea, así como que, no, conócelo de fondo, y conócelo de fondo. Entonces como que está esa... Como que el Halloween se asocia a una fiesta como más superficial, ajá, sí. que se asocia más al divertimento y no tanto a la cuestión cultural, ajá. Aunque tú como historiadora sabes perfectamente que por mucho divertimento que sea, por mucho superficial que parezca, en tiene el fondo, cultura. O sea, vamos, hay algo que lo sustenta y por algo la gente lo está celebrando, y por algo en todas las tiendas vemos un montón de cosas y la gente pone la casa adornada y demás. Ya empezamos, o más bien estuvimos ya viendo durante todo el mes las telarañas y las brujas y las calabazas y todas estas figuras que, quiero ir a ese lugar, si me permites, nos han enseñado sobre todo en las películas. Uh-huh. ¿Qué papel ha jugado el cine en la transmisión de esta fiesta? Yo creo que el cine ha sido de los más importantes, digo, por ejemplo, salvo que existe obviamente literatura que nos dio a monstruos como Drácula, Frankenstein, todo esto. El cine es el que nos permitió de alguna manera adentrarnos más fácilmente a esos personajes. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque no siempre todos han tenido el interés o la facilidad de leer un libro sobre un monstruo, pero el cine, o sea, querramos o no, nos ha ido permeando y permeando y permeando, y los monstruos nos han acompañado, y el género de terror es uno de los géneros que yo creo que a muchas personas les llama la atención, y es un género que se ha diversificado muchísimo, o sea, que no tiene nada más los monstruos clásicos, sino que ya tenemos por ahí muchos tipos de monstruos diferentes que ya nos representan incluso otros miedos que antes no teníamos. O sea, a lo mejor antes era el miedo al monstruo sobrenatural y todo esto, y ahora es el miedo a un monstruo que es el propio ser humano. Entonces también podemos ver a partir incluso de estas películas cómo se va modificando la ideología de las personas en cuanto a lo que le tememos y que lo queremos representar ese día que es el Halloween. Una figura que tú has estado estudiando es la de la bruja. Me parece una de las figuras
fundamentales o principales, mejor dicho, de esta fiesta del Halloween y de otras tantas cosas más, ¿no? Esta idea del sombrero de cono, la nariz, la escoba, ¿nace en qué momento? Pues, ¿O quién la trae, pues? bueno, es que igual es una conjunción de varias cosas, o sea, digamos que en historia encontrar algo así como que el origen de algo desde el fondo está así como que En súper chino. complicado. Claro. Entonces, por ejemplo, el hablar de la bruja, igual no va a ser lo mismo hablar de la bruja en México que de la bruja en Estados Unidos o que de la bruja en Europa. Ajá. Entonces, si bien, por ejemplo, aquí en México tuvimos Inquisición y tuvimos todo eso y tuvimos juicios, digamos que aquí en México, pues las brujas no eran con esa representación del sombrero y la nariz y todo eso. Entonces, eso viene más de las cuestiones, incluso está por ahí la idea de que las que utilizaban los sombreros y todo eso eran las mujeres que hacían la cerveza. Ok. Entonces, a partir de ahí como que también entran muchas cuestiones de género, o sea, de cómo, de la demonización del ente femenino. En general y particularmente la que trabaja, quizá. Ajá, sí, o sea, y la que estaba teniendo éxito comercial, Claro. porque pues eran cuestiones de que eran las que vendían la cerveza y de pronto así como que, digo, querramos o no, siempre está esa cuestión de por qué ella está vendiendo más. Si está vendiendo más es porque hace algo. Entonces, así como que, pues, ¿qué estar haciendo? Esta idea de preparar, del Ajá, menjurje, sí. claro. Y la escoba puesta en la puerta, que era así como que ya está la cerveza. O sea, entonces son cosas que de pronto adoptamos y no sabemos de dónde vienen, pero que pues se camuflajean por ahí entre en un mundo de cosas. Ajá. La bruja en México no fue tan perseguida, o sea, no había como esta, por la Inquisición, o sí, en comparación con Europa, por ejemplo. No, sí hubo persecución, nada más que digamos que fue un poquito más velada. De hecho, la UNAM creo que acaba de sacar un catálogo muy interesante sobre muchos juicios y sobre muchas, o sea, vienen así un chorro de cosas sobre los tipos de pociones que se hacían, sobre con qué trabajaban, para qué era, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí era diferente, no es que no se haya perseguido, pero el concepto, digamos que también viene de otros lugares. No podríamos, o sea, por ejemplo, la bruja en México tiene mucho que ver con la parte de curar. O sea, con la parte... Como médicos alternativos. Sí, o sea, médicos de campo. Sí, o sea, con la parte esta de curar con plantas, hierbas medicinales, todo eso. Entonces, a veces también llega este punto en que se malentiende, o sea, no quiere decir que no haya personas que hicieran cosas distintas o cuestionables, pero sí es diferente a cómo manejan las persecuciones que hemos visto igual en el cine y en la televisión. O sea, no es tan, insisto, no es que no haya habido, solamente que era distinto, era diferente. Claro, y como bien dices, estaba más velado porque no sé qué tanto también pudiera tener que ver con él. No se documentaba tanto en general como se documentaba en Europa y entonces pues no se sabe si hubo o no hubo, o pudiera ir también por ahí o no necesariamente. Bueno, más que nada por la cuestión de distancias. O sea, tenemos que recordar que, digamos que la Santa Inquisición, querramos o no, aunque sí tenía como que tipo una medio chiquita sede aquí en México, México es un territorio bastante grande. Y antes como que de aquí a que te llegara la carta de que acá hasta el norte había una bruja, pues estaba más difícil. Entonces eran como que, digamos, el gobierno del sector de donde se ubicaba Saltillo, pues como que manejaba las cosas y a lo mejor eso no llegaba hasta allá, hasta México, o se tardaba mucho más. Entonces los procesos eran diferentes a decir, no, pues es que allá en Europa sí estaba como tal la Santa Inquisición y entonces ahí sí era como que, digamos que tenían los ojos más puestos allá que un poquito aquí. No quiere decir que no lo hicieran, pero sí era un poquito local, o sea, era más local lo que se... cómo se llevaban los juicios, o sea, no es como que las llevaran hasta allá o algo así, sino que era aquí mismo. Entonces, incluso los juicios pues no eran iguales tampoco. No podemos decir que fueran exactamente igual a como eran en Europa. Claro. Volviendo al tema del Halloween, desde tu experiencia,
¿qué le dirías a quienes consideran que Halloween borra o compite contra el Día de Muertos? Pues yo diría que hay que analizarlo más de fondo, o sea, que no podemos dejarnos llevar por ese tipo de cuestiones de... No podemos ser tan simplistas o ser tan tajantes en decir, esto no es mío y esto sí, porque para otras cosas no lo somos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablamos de la Navidad o si hablamos de algunas otras creencias, es como que, bueno, ¿y por qué con eso no dices nada? O sea, entonces creo que tenemos la oportunidad de ver y de sentir cómo se vive otra cultura y por qué no aprovecharla. O sea, creo que nada nos limita en el hecho, ni nos quita el hecho de que festejemos una festividad y la otra. Claro, y es que me llama la atención ahorita lo que dices, lo de las migraciones de gente surcoreana, vamos, de diversos países. Ahorita pienso mucho sobre todo en las personas que vienen de Corea del Sur a nuestro país por las plantas que se han llegado y demás a nuestra región. Y va a ser interesante ir documentando, ir viendo cómo vamos incluso adoptando festividades de ellos cómo adoptan festividades nuestras y luego a partir de ese intercambio cultural, ¿qué van a hacer, no? Dentro de 10, 15, 20, 30 años, sí. ¿Qué vamos a estar celebrando y cómo lo vamos a estar celebrando, no? Sí, o sea, y que creo que es una oportunidad, o sea, enriquecedora para todos de valorar nuestra cultura, pero también valorar la de los demás. Digo, por ejemplo, en Corea no se festeja como tal un Día de Muertos, o sea, una fecha específica que se celebre a todos los muertos, pero sí tienen, por ejemplo, de que tienen no festividad, sino el hacer ceremonias a cada año a sus muertos. Y esa ceremonia también incluye ponerle comida, estarle rezando. Mira. Entonces dices, como que se parece, como que tiene ahí. Entonces dices, o sea, ¿por qué sería también malo o por qué sería contrario? O sea, es como a lo mejor nosotros cada año pagamos una misa, a lo mejor por un ser querido que falleció, pues es también recordarlo cada año y ellos también lo hacen. Entonces, creo que son oportunidades, son oportunidades y procesos que nos está tocando vivir y que podemos aprovecharlos y valorarlos. En Saltillo el gobierno municipal promueve, realiza, gestiona el Festival de las Ánimas del Desierto, un festival que lleva de hecho poco tiempo, pero el cual, por lo menos desde mi percepción, me parece que está bastante bien armado, me parece que hay digamos, expresiones artísticas en torno a la festividad del Día de Muertos bastante plausibles, ¿no? Sería demasiado loco pensar que sí, una institución creo que cultural... ya sé más o menos lo que estás pensando. ¿Qué dices? ¿Y sí? ¿Y una institución cultural como el Instituto Municipal de Cultura o la Secretaría de Cultura, vamos, una institución de gobierno, promueve un festival del Halloween? Creo que sí está todavía a pesar de todo el tiempo que llevamos, sí creo que todavía estaría muy, muy difícil. ¿Sabes qué pasa, Maida? Que dentro de este festival luego sí hay ciertas actividades que estarán más cerca del Halloween que del Día de Muertos. Hay algunas proyecciones de películas sí. En ciertos sitios, y son proyecciones de películas, vamos, Chucky, incluso la película de Halloween, ¿no? O sea, vamos, en fin. Pero entonces yo pienso, bueno, está el de las ánimas del desierto y estaría bueno que hubiera otro de Halloween en el desierto o yo qué sé, ¿no? Pero... Pues creo que podría ser una oportunidad muy padre también justamente sería una oportunidad más que nada para incluir a muchos artistas y muchas actividades que podrían incluir a más población. Claro. O sea, porque a lo mejor el hecho la verdad no he tenido la oportunidad de visitar algo en específico relacionado a ese festival. He visto lo de las películas, y me ha llamado la atención, pero bueno, no sería tan mala idea que fuera un espacio en el que, pues, si ya le estamos dando como que visibilidad a los artistas a través de esto, pues a lo mejor centrarnos en que puede ser una oportunidad para que más artistas, pues, también puedan participar, ¿no? Con actividades relacionadas a otra cosa. Pero sí creo que a lo mejor como...
ahora sí que una fundamentación cultural de una institución, sí sería complicado manejarlo por esta idea de, no, es que si es cultural, tiene que ser relacionado a nuestras tradiciones, no a las tradiciones. Entonces creo que a lo mejor sí todavía estaría complicado, pero sí sería una muy buena idea. Y ahí habría que insistir en que nuestras tradiciones no son necesariamente las que se inscriben en el oficialismo, no sé si sea la palabra correcta, pero mexicano, ¿no? Es decir, no es esta idea de nacionalismo, sino de pensar más en el territorio cultural que en el territorio político, ¿no? Sí. Quizá. Entonces, pero bueno, ya veremos a dónde nos lleva todo esto y quizá celebrar las dos, ¿no? Sí, yo creo que sí sería algo muy, muy padre. Más que nada para, igual, o sea, para proyectar a más personas que se dediquen a diferentes ámbitos culturales y que les den ese espacio. O sea, creo que estaría muy padre ver qué se puede hacer con otra cultura, o sea, con otra tradición. Porque, pues, desgraciadamente, creo que a veces sí nos faltan un poquito de actividades que tengan que tengamos oportunidad de ir más personas. Claro, y hacer comunidad a partir de esto, ¿no? Sí, y invitar también a más, digamos, a más grupos poblacionales. O sea, que a lo mejor muchos grupos no se sienten identificados, a pesar de que sea lo nacional, con el Día de Muertos, y a lo mejor les gusta más festejar el Halloween. Entonces, pues, ¿por qué no que sea esa la puerta para que participen más? O sea, para que comiencen a integrarse. E incluso, pues, integrar también otras, digamos, otras festividades que podamos ir viendo a lo largo del año. O sea, no limitarnos, porque como que digamos que esta segunda parte del año es en la que nos ponen demasiadas actividades. Es cierto, ¿no? Viene la independencia, viene la revolución, viene Halloween, viene Día de Muertos, viene Navidad y todo, y estamos y la otra mitad del año está así como que toda aburrida y seca. La Pascua y para quien la celebra, ¿no? Semana Santa, por supuesto, pero la Pascua y para quien la celebra. Sí, entonces sí, quizá el Día de las Madres, alguna otra cosa, el Día del Amor y la Amistad, pero vamos, como que son, no es el semestre de las fiestas, ¿no? Sí, o sea, todos dicen, ya se viene el semestre chido, que es el de agosto en adelante, que nos trae todas estas festividades que la verdad mucho nos gustan. Y creo que pues es válido que nos gusten ambas cosas y pues que tenemos esa oportunidad de vivir las dos. O sea, creo que pues al final de cuentas a México tiene una gran variedad, una diversidad cultural muy, 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 muy hermosa, muy maravillosa, pero también hay que ubicarnos en donde estamos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo la Navidad aquí que la Navidad en el centro, que la Navidad en el sur, no es lo mismo el Halloween y el Día de Muertos aquí que en centro y sur. O sea, creo que son oportunidades y que tenemos que valorar los espacios también. O sea, decir, pues es que el norte, quieran o no, están más cerca de Estados Unidos. Denles chance. O sea, creo que sería válido. Claro. Pues Mayra, te agradezco muchísimo haber estado acá con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación y pues en realidad me gustó mucho la plática, muy, muy padre. Muchas gracias. A mí también. Y esperemos que también a ustedes, agradecerles mucho por haber acompañado a este episodio de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Dorali Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que le den manita arriba, que activen las notificaciones, a que nos sigan en las redes sociales de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, para que no se pierdan los contenidos que aquí generamos para ustedes. Les deseamos que tengan una excelente jornada y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta luego. Halloween. Feliz Halloween.